Buenos días. Empezamos un nuevo seminario de la Cámara de Comercio de Oviedo. Ya tenemos una cita desde que hemos iniciado este estado de alarma prácticamente diaria, una a las 11 y otra a la 1 en la Cámara de Comercio de Oviedo, dando lo que llamamos Zoom cámaras y seminarios online. Hoy el seminario online es sobre comercio internacional, algo que va en el propio ADN de las cámaras de comercio, y tratará sobre el Smart Data para el comercio internacional actual, estrategia e inteligencia de negocio para operar en el entorno post-COVID-19. Tenemos hoy un colaborador habitual también de las cámaras de comercio en general, de la Fundación ENCIDE, que es una fundación donde participan las cámaras, o mejor dicho, participada por las cámaras de comercio, alguien de la casa, que es Javier Marcos Díez. Además de con las cámaras de comercio, bueno, pues colabora con Asturés, con ICES, con otros organismos que tenemos como función la promoción internacional. Javier es licenciado en Derecho, es ovetense, que eso yo creo que es importante decirlo también, ya estar en la Cámara de Comercio de Oviedo. Ovetense, licenciado en Derecho, MBA, abogado, formador y consultor especialista en comercio internacional y emprendimiento empresarial. Tiene más de 15 años de experiencia en los que ha tenido ocasión de asesorar a un gran número de empresas de diferentes sectores de actividad, tanto en materia privada como en el seno de programas de apoyos institucionales a la internacionalización. Asimismo, es autor de varias publicaciones relacionadas con el comercio internacional, es decir, es un experto en temas internacionales y de las cámaras, pues que tiramos, valga la expresión, de él como es hoy en este seminario. El seminario, como viene siendo habitual, Javier tendrá una exposición en torno a 20 minutos, media hora, 35 minutos aproximadamente, y después, bueno, lo que queremos es de alguna forma que haya un diálogo online, en este caso, con los participantes. Saben que tienen dos métodos de hacer ese diálogo. Uno, con el apartado de preguntas y respuestas. Bueno, pues la pregunta que ustedes consideren conveniente, yo se la leeré y la trasladaré a Javier. E incluso también, si quieren ustedes hacer algún comentario, puntualización, en el apartado de chatear también se puede hacer. Es decir, lo que se trata es que sea interactivo, que ustedes participen y que Javier, bueno, pues nos dé las mejores de las explicaciones en este tema y estar atentos a todo lo que nos va a decir a continuación. Cuando quieras, Javier. Gracias, Carlos, por la presentación y a la Cámara por la invitación a estos seminarios. Sí, la idea, pasaré si acaso a compartir pantalla y proyectar unas pequeñas diapositivas para, no sé si se está Perfectamente, sí, se ve. Vale. A ver, la idea un poco de este seminario, de esta jornada, es ver un poco cómo queda, digamos, el escenario del comercio internacional actual derivado de esta situación inesperada y volátil, ¿no?, que nos deja un poco el COVID, ¿no? Digamos un poco la situación de base de la que partíamos y un poco hacia dónde nos va a llevar y qué elementos van a ser interesantes para nosotros, sobre todo correlacionado con la obtención de información de valor, de inteligencia de negocio, que nos permita interactuar en esos mercados internacionales que sean de nuestro interés para nuestras empresas a medio y largo plazo, ¿no? Un poco después de esta situación, ¿no? Quizá una de las primeras preguntas que surge con este cisne negro, ¿no?, este elemento inesperado que ha supuesto la alerta sanitaria, es si ello iba a suponer el fin del comercio internacional, el fin de la globalización tal y como la entendíamos, ¿no? Y luego, si eso es así, ¿cómo iba a quedar ese nuevo, digamos, comercio internacional, ¿no? Y sobre todo, lo que más nos interesa, cómo podemos nosotros manejarnos, digamos, dentro de ese entorno incierto, ¿no? Si, por ejemplo, vemos, no sé, en pantalla, esta es una gráfica elaborada por la Organización Mundial del Comercio en que se ve una evolución del volumen del comercio internacional en últimos años y unas proyecciones un poco de qué es lo que va a pasar después, ¿no? Lo que se proyecta que va a pasar, digamos, en los próximos meses e incluso años, ¿no? Entonces, si observan la gráfica, la tendencia al estancamiento del comercio internacional ya se observaba desde los ejercicios 2018-2019. Es decir, esa tendencia del comercio internacional de paralización, incluso descenso,
fundamentalmente por políticas mucho más proteccionistas. Dentro del comercio internacional siempre nos estamos moviendo como en dos balanzas, ¿no? La balanza a nivel de liberalización de mercados por un lado y el proteccionismo por otro, ¿no? Si bien, sobre todo a partir de los años 90 del pasado siglo, había un gran aumento de la liberalización y la globalización de mercados más abiertos, más facilidad para hacer comercio internacional, para flujos de importación y exportación, sí se observaba una tendencia contraria, ¿no? Y como se puede ver también en la gráfica. Es decir, hay una tendencia cada vez mayor al proteccionismo. Lo veíamos con, por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Que también va a tener un desarrollo fundamental en estos, a nivel actual, que determinan, digamos, un entorno que no era tan favorable al comercio internacional. Con lo cual, la situación, digamos, del COVID, evidentemente produce un bajón enorme, ¿no? Motivada, digamos, por el hecho específico de la alerta sanitaria, pero realmente no es el causante. Sí es un detonante que lo va a agudizar en gran medida. Evidentemente nos va a dejar una crisis económica importante, hay claramente con un shock de oferta y un shock de demanda importante y una serie de modificaciones del escenario al que estábamos acostumbrados. Pero viene a mantener, digamos, una tendencia que ya se venía observando en los últimos ejercicios. Luego otra cuestión es el tema de la recuperación. Aquí ya entramos en un tema de alfabetos, si en W, si en U, si en V asimétrica, el símbolo de Nike, ¿no? que veremos. Bueno, un poco se ve en la curva un poco yo creo que esa situación va a depender de análisis de muchos factores y bueno, no es más. Luego, otra cuestión sería ¿cómo va a ser la recuperación? Es decir, lo que ha pasado lo sabemos, ¿no? Pero nos vamos a recuperar. Es decir, esta situación, cómo actuará, digamos, o empezamos a salir, cómo va a ser el resultado, ¿no? La evolución. Viendo, por ejemplo, datos, teniendo en cuenta que la crisis sanitaria ha tenido un componente geográfico de oriente a occidente, en los cuales veíamos un poco el efecto en China, el efecto en Europa, que gracias a eso empezamos a salir un poquitín, y luego ya se está desplazando un poco más pues, Estados Unidos, Latinoamérica, ¿no? Entonces podemos ver un poco la evolución. En este caso, estamos viéndolo con la gráfica que tienen en pantalla, sería un índice de gestor de compras de China, que mide un poco, es un termómetro que mide un poco el estado de la industria manufacturera y pedidos de producción y sobre todo de comercio internacional, en este caso de China, ¿no? Entonces, si se observa la estructura de la gráfica, claro, vemos un bajón muy fuerte en el mes de febrero, evidentemente cuando había el periodo más fuerte de confinamiento dentro de China, ¿no? Pero, sin embargo, ya en los meses de marzo y ya en abril ya se observa una tendencia alcista, es decir, se vuelve a mover en entornos normales, ¿no? Piensen que el valor 50, digamos, que marca la línea horizontal, marcaría, digamos, una situación normal, ¿no? Es decir, digamos que la tendencia es que se recupera. Sí que es verdad que tampoco podemos extrapolar conclusiones por el efecto que tiene China, ¿no? Pero sí que era una de las dudas que también subyacía, aparte, digamos, de si iba a ser, digamos, una implosión del comercio internacional, era también un poco la posición de China, sobre todo derivado de la situación de stock de demanda, ¿no? Y un poco el baile, digamos, que tuvimos que subir, sobre todo los meses de febrero y marzo, con el tema de los suministros, ¿no? Con las cadenas de aprovisionamiento globales, ¿no? El desplazamiento, digamos, de China como fábrica a nivel del mundo va a ser difícil que vaya a cambiar, ¿no? Sí que veremos que probablemente sí puede haber cierto desplazamiento de ciertos elementos estratégicos de la cadena de aprovisionamiento hacia otras fuentes de aprovisionamiento
más seguras, porque puedan tener algún tipo de componente estratégico que nos permita adelantarnos como plan de contingencias. Pero no parece que se vaya a sustituir a China o a trasladar la demanda, por lo menos a nivel de insumos, a nivel mayoritario hacia países a Europa o, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? En gran medida. Con lo cual, bueno, sí nos da una medida de la situación de cómo va a quedar. O sea, al principio más o menos tenemos un repunte, pero parece que se mantienen, digamos, las estructuras que veníamos conociendo. Claro, ¿de qué va a depender el escenario en el que nos vamos a encontrar, ¿no? O sea, a partir, digamos, de este momento, con la alerta sanitaria, el entorno dentro de los mercados internacionales, sobre qué variables va a orbitar, ¿no? A ver, en primer lugar, la alerta sanitaria, es decir, la posibilidad de que pueda haber nuevos rebrotes, nuevas alertas sanitarias, como parece que se espera para finales de año, evidentemente va a mediatizar en gran medida la situación que nos vamos a encontrar. Habida cuenta de que además toda la cuestión de alerta sanitaria tiene un comportamiento asimétrico en función de los países. O sea, habrá que ver cuáles son los tratamientos, o sea, la reacción, digamos, a nivel sanitaria o políticas sanitarias aplicadas por cada país o por cada zona geográfica para poder interactuar, con lo cual vamos a tener que tener un análisis casi individualizado por país. Otro elemento importante va a ser la evolución de los conflictos comerciales, el que ya hablábamos de Estados Unidos y China, que no parece que vaya a repetir, sino que parece que va a dar un escenario de mayor proteccionismo y mayor, digamos, problemática técnica dentro del comercio internacional, o el que existe con países del este, Rusia y la Unión Europea principalmente, que ya viene latente desde 2014. ¿no? El segundo, relacionado con esto, va a tener mucha enjundia la intervención que vayan a tener los organismos internacionales. Es decir, el papel que preste la Organización Mundial del Comercio, el FMI, principalmente en nuestro entorno, la Unión Europea, su participación y su actuación, fundamentalmente manteniendo o haciendo un poco de contrapeso a ese proteccionismo que probablemente, o que muy probablemente los países adopten, ese contrafreno, ¿no? A favor de la liberalización puede mantener un poco ese status quo del comercio internacional que conocíamos. Sí que puede, como digo, va a ir a una tendencia más al proteccionismo, pero puede mitigar un poco esta situación. De la misma manera que las propias políticas gubernamentales de apoyo a sectores más afectados, ¿no? El hecho de protección de las industrias que los estados soberanos interpongan para proteger, digamos, su propio mercado, va a tener un condicionante derivado de un mayor proteccionismo a favor de su mercado. Con lo cual nos va a poner en un escenario más complejo. Otra cuestión que parece que era el gran reto que íbamos a tener que asumir en este año, ¿no? A nivel dentro del comercio internacional, era el Brexit, ¿no? Era algo que ahora mismo parece que pasa un poco de puntillas en toda esta situación, pero realmente recordemos que el Reino Unido sale efectivamente de la Unión Europea en febrero de este año, y hay un periodo transitorio hasta principios del año que viene en el que hay una negociación en ver un poco en qué queda la situación, que claro, dentro del entorno en el que lo estamos moviendo de Europa es absolutamente fundamental. Habida cuenta, dése cuenta que más de la mitad de los flujos comerciales exteriores en nuestro país son con destino a la Unión Europea, y más en la eurozona, con lo cual esa incardinación de estructura en cuanto a la relación entre el Reino Unido y el continente va a ser absolutamente fundamental. Sí que es cierto que probablemente quizá a fechas, digamos, de enero del año que viene, quizás sea un poco pronto para que esas negociaciones fructifiquen, digamos, en un entorno que nos dé la suficiente confiabilidad como para interactuar, digamos, en
el mercado, digamos, europeo con el Reino Unido con ciertas garantías, ¿no? Y asimismo la evolución de las materias primas y precios, ¿no?, de petróleo, ¿no? En cualquier caso, las posibles consecuencias que nos va a dejar es, como digo, un mayor proteccionismo de los mercados. Es decir, va a aumentar una complejidad operativa, es decir, va a ser más difícil operar dentro de los mercados internacionales. En el momento en el que tenemos más barreras, más componente técnico, a la hora de llevar las operaciones, lógicamente nos va a suponer, va a ser más complicado. Con lo cual, es muy importante, digamos, para convertir esto de estresante a interesante, quizá es importante invertir en la operativa internacional, ¿no? Nuestra capacidad, digamos, de sobrevivir en los mercados internacionales en un entorno más complejo a nivel operativo nos va a obligar a invertir más en inversión de talento, ¿no?, de calidad dentro de las empresas que nos permitan responder, digamos, a un entorno más complejo a nivel de análisis de mercados, como veremos, como a nivel operativo, ¿no? Nos va a llevar a una menor tolerancia al riesgo. No olvidemos que al final nos estamos moviendo en dos crisis económicas en poco más de 10 años, con lo cual, evidentemente, la sensación, la percepción del riesgo de los mercados está ahí latente, ¿no? Lo cual va a derivar que va a ser más difícil el acceso a la financiación, tanto de operaciones como inversión. Esa reconfiguración de cadenas de aprovisionamiento global que hablábamos en relación a China, ¿no? No parece que sea la producción de desplazamiento total de China como principal proveedor, ¿no?, de muchos productos, ¿no? Pero sí que en muchos casos esta situación, sobre todo ante la previsibilidad de posibles nuevas alertas sanitarias y para evitar roturas de stock o problemas con desabastecimiento de cadena de suministro, es probable que pueda haber algún tipo de desplazamiento de algunos elementos de insumos y tal que puedan ser críticos, sobre todo, o estratégicos, hacia otro tipo de proveedores o otro tipo de soluciones, ¿no? Es decir, en cuanto a eliminación un poco de la dependencia, ¿no?, en ese sentido. También cambia el mercado en sí, es decir, lo estamos viendo, o sea, estamos en un formato como una webinar en la que estamos, pues hace un tiempo, hombre, no era novedoso, pero sí que se ha convertido en algo más habitual, es decir, nos ha cambiado el formato de hacer negocios, esto como poco, ¿no? Y sí va a cambiar un poco la forma de relación y contacto con los clientes. Es decir, ahora quizá uno de los hándicap a corto plazo más importantes es estar a las empresas en la parrilla de salida, es decir, dar la sensación a nuestros clientes, al mercado, de que estamos ahí. O sea, no estamos en remoto, pero estamos, ¿eh? Entonces, esa cercanía es una cuestión que yo creo que hay que trabajar especialmente, ¿no? Sobre todo para cuando, evidentemente, el mercado empiece a dinamizarse nuevamente, podamos estar, digamos, en la parrilla de salida. Van a cambiar los hábitos, o están cambiando los hábitos de consumo, y cambia nuestra forma de trabajar. Teletrabajo, digitalización, que son factores que ya estaban, pero que lógicamente, al igual que esta situación, lo que hace es un detonante, ¿no? Quizá uno de los aspectos más claves nos va a cambiar la forma de entender el mercado, es decir, cómo entendemos nosotros lo que pasa en nuestro mercado particular, nuestra empresa, nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, a la forma de obtener, digamos, información, datos que nos permita interactuar, va a cambiar. O sea, estábamos acostumbrados, o fundamentalmente acostumbrados, a una análisis, digamos, del mercado presencial. Ahora, dado esta situación, va a ser mucho más complejo. O sea, va a ser mucho más complejo entender una feria tal y como la entendíamos. Va a ser mucho más complejo, digamos, reuniones, ¿no?, o la presencia física en el mercado, o incluso entender el mercado, ¿no? Es decir, ver el punto de venta, ¿no?, entender incluso el consumidor. Es que incluso ese propio consumidor de la imagen
ya igual no está comprando ahí, está comprando por internet o compra de manera diferente, cambian sus hábitos de consumo, ¿no? Con lo cual nos hace más sensibles a una situación que es tremendamente incierta, ¿no? Volátil, incierta, ¿no? Un entorno buca claro, motivado un poco por este cisne negro, ¿no? Esta situación que ha sido el detonante de todo esto. Sí que se veían las tendencias, pero es un detonante de todo esto, que nos obliga a entender ese mercado más complejo, más cambiante, diferente de lo que estábamos acostumbrados, y encima viéndolos de remoto, porque nos va a tocar seguir trabajando, haciendo comercio internacional en zapatillas durante un tiempo. Es decir, vamos a tener que hacer remoto. No vamos siempre, irán cambiando las cosas y nos iremos adaptando, pero evidentemente no parece que vayan a ser a corto plazo exactamente igual que estábamos acostumbrados. Entonces, a ver, es evidente entonces que el valor que tiene la información, a ver, no es nuevo, es decir, que es un elemento estratégico y que es una fuente de ventaja competitiva, no se le escapa a nadie, ya lo era. Pero quizá ahora, sobre todo, la obtención de datos del entorno, en nuestra conceptualización o nuestra fórmula, digamos, de entender el mercado, si nuestra percepción, lo que nosotros vemos del mercado, incluso físicamente, o nuestra propia experiencia, estamos en un ambiente que es mucho más volátil, que va a ser más ambiguo, que va a ser más complejo a nivel técnico, la dotación de información debería ser mayor. Y sin embargo, viendo datos, estos datos son del Instituto Nacional de Estadística, del últimos publicados, del 2018, nos dicen que el uso en este caso, del Big Data por parte de las empresas no llega al 9%, o sea, del 8%. Con lo cual, nos indica, digamos, un poco la tendencia de nos vamos a mover, ¿no? Y luego, si además encima lo vemos desde el punto de vista de tamaño de empresa, vemos el detrimento enorme de ese porcentaje que lo utilizan en contra de las pymes y las micropymes, ¿no? Que no deja de ser el grueso de las empresas, ¿no? Entonces, evidentemente, es un punto fundamental. Un punto fundamental. A nivel, digamos, y a nivel luego de sectores, claro, bueno, vemos un poco la distribución, un poco datos, un poco para que vean un poco una imagen de conjunto, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que en el primero de ellos, en el servicio, está incluido el sector TIC, que tradicionalmente es un sector, digamos, al análisis de datos bastante activo, con lo cual desvirtúa un poquitín, ¿no? Pero les da un poco una idea, que estamos en un entorno en el cual es difícil obtener certezas, ¿no? Y necesitamos información, lo que conocemos pues nos va a resultar difícil o puede variar, con lo cual entraña claramente la necesidad de que seamos capaces de tener datos. Pero sí que voy un poco con la cuestión un poco del Big Data, ¿no? O sea, cuando hablamos de Big Data, con, digamos, la definición clásica del Big Data, de Gartner, ¿no? Sobre la Meta, son entornos en los cuales tenemos mucha información, ¿no? En cuanto a volumen, un gran volumen de información, una gran variedad, es decir, una gran heterogeneidad de datos, o que exige una celeridad en el tratamiento y el procesamiento muy grande, ¿no? Es decir, incluso que nos permite incluso interactuar en el mercado en el tiempo real. Pero, sin embargo, a ver, no siempre es este escenario. O sea, la cuestión es, la variable clara es que necesitamos una serie de ítems de información, hacernos una serie de preguntas, evidentemente, aquellas que nos permitan interactuar en los diferentes mercados internacionales en los que estamos trabajando, pero no es tanto en la cantidad, sino en la calidad. Lo que sí que es verdad es que desde hace un tiempo, hace unos años para acá, se han mejorado enormemente las herramientas, de tal manera que ahora mismo nos permite, si estamos en un escenario más de Big Data, es decir, por volumen, por velocidad o por variedad, ¿no? Entornos más complejos tecnológicamente, nos permite interactuar y obtener información. Es decir, ahora tenemos herramientas mucho más fuertes para poder trabajar con datos, trabajar con información, ¿no? Transformar esos datos en información válida que nos permita tomar decisiones, interactuar de manera eficiente en el mercado. Pero la variable es hacerse las preguntas. Es decir, si no hay las preguntas a las que responder, en mayor o menor número, es difícil que entendamos lo que está pasando allá afuera, ¿no? Claro, ese tipo de cuestiones que nos podemos preguntar son muy variables, ¿no? Podemos ver, van desde lo más cercano al entorno de nuestra empresa, ¿no? A nivel de producción, a nivel de entender el mercado,
de entender los clientes, de entender la competencia, cadenas de suministro, ¿no? ¿no? Todo lo que es el clientes. Entonces, tenemos que hacernos preguntas, ¿qué variables son interesantes, ¿no? ¿Quién compra? Es decir, ¿nuestros clientes son los mismos? ¿Nuestro mercado potencial es el mismo? ¿Han variado? ¿No? ¿Tienen las mismas necesidades? Entonces, toda esa serie de preguntas que tenemos que hacernos en función de cada, es muy específico de cada empresa. Es decir, les aseguro que dos empresas que estén en el mismo sector, que hagan un producto o un servicio muy similar, las soluciones de variables, de necesidades de información que necesitan, no serán las mismas. Coincidirán en algunos casos, pero no necesariamente serán las mismas. Entonces, aquí es absolutamente clave hacerse las preguntas correctas. Es decir, ¿qué necesito yo saber para entender el mercado? Sobre mis clientes, proveedores, etc., ¿no? Pero a nivel de lo que tengo más cercano. De ahí luego, lógicamente, vamos a poder desarrollar herramientas para poder entender lo que está pasando, hacer predicciones, ¿no? Por ejemplo, de ventas, localizar patrones de conducta, ¿no? Patrones de consumo, por ejemplo, ¿no? Segmentar, es decir, dividir, clasificar, ¿no? a los potenciales clientes de tal manera que yo puedo ofrecer una solución lo más adaptada a las necesidades en el tiempo y en el espacio que tiene mi mercado, ¿no? Pero más allá de eso también tenemos una estructura que rodea todo esto, que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? A nivel de información de datos de macroeconómicos, datos demográficos, a nivel social, de carácter, digamos, medioambiental, tendencias públicos, ¿no? Opinión pública, redes sociales, que cobra cada vez, ya tenía mucha importancia, pero ya cobra quizá más relevancia, sobre todo para entender las cosas desde remoto. A nivel, por ejemplo, normativo, hablábamos de proteccionismo, es decir, una adecuada tener un flujo abierto de datos sobre qué está pasando, por ejemplo, a nivel de barreras, a nivel operativo, es absolutamente fundamental, ¿no? Para interactuar en tiempo real. A nivel tecnológico, ¿no? Vigilancia tecnológica, I+D+I, ¿no? Y a nivel, digamos, político, ¿no? Entonces, toda esa estructura, digamos, desde lo más cercano a la empresa, a nuestro mercado, ¿no? nuestro sector, a todo aquello que nos rodea, ¿no? A nivel político, a nivel general, nos va a determinar un poco una fotografía de dónde estamos, ¿no? De dónde estamos y hacia dónde tenemos que actuar con los cambios del mercado. Que, como digo, viendo un poco la variabilidad de factores que nos vamos a mover, va a ser muy cambiante y muy específico, con lo cual va a exigir por parte de las empresas algo que ya existía, los datos ya existían, la necesidad ya existía, pero ahora va a exigir a las empresas estar en primera línea con esta variable, ¿no? Determinar, extraer, obtener información del mercado de valor para tomar decisiones cada vez más rápido, ¿no? Entonces, claro, nos estamos moviendo siempre en una nube de posibles datos, ¿no? En el que tenemos que extractar, digamos, información que nos permita interactuar, ¿no? Información que sea relevante, es decir, que las preguntas, las cuestiones que a mí más me afecten para mi mercado, para mi producto, para mi servicio, ¿no? Objetiva en cuanto a la confiabilidad de esos datos, ¿no? Sí que es verdad que la tendencia últimamente, igual que tenemos herramientas cada vez más potentes, también tenemos un acceso más universalizado de datos, es decir, hay un universo de datos. El problema es encontrar los datos que son correctos o adecuados para mí y que me puedan dar las soluciones que yo preciso, ¿no? O las respuestas que yo preciso, ¿no? Luego, a nivel de accesibilidad, es decir, que me permita, digamos, en el tiempo acceder a esos datos y poder interactuar de una manera continua y, sobre todo, con el grado de actualización que yo precise, ¿no? Entonces, esa, digamos, que es la primera clave, ¿no? Es determinar las preguntas. Y luego, sí que entramos en el procesamiento, es decir, en función de esos datos, ahora mismo el entorno de herramientas que tenemos
de desarrollo de esa información para transformarla, esos datos, en información útil, en inteligencia de negocios, es muy grande a nivel estadístico, a nivel gráfico, a nivel de machine learning, ciencia de datos, balance scoreboards. Tenemos las herramientas, digamos, de business intelligence en los últimos años han avanzado muchísimo. Es decir, tenemos la posibilidad, pero claro, para tener la posibilidad tenemos que tener la materia prima, tenemos que hacernos las preguntas adecuadas. Al final, el objetivo es que obtenemos inteligencia de negocios para nuestras empresas, específica para nuestras empresas, que nos permita tomar mejores y más rápidas decisiones en el mercado. Claro, ese análisis, claro, evidentemente luego, como digo, cada caso, cada empresa, cada producto y cada servicio va a determinar, como digo, preguntas diferenciadas. De hecho, podemos aprovechar, yo mi idea era un poco aprovechar también la parte, digamos, de charla, ¿no? Para abrir, digamos, una charla para intentar entender un poco todos el entorno, ¿no? E incluso ver, digamos, posibilidades y ver un poco cómo puede encajar. Porque, claro, la solución es absolutamente específica. Es decir, no hay una serie de variables, ¿no? que afecten a todas las empresas igual, de la misma manera y en la misma profundidad, ¿no? Además, teniendo en cuenta que cada mercado puede ser, zona geográfica, puede ser completamente diferente, con lo cual la especificidad en este aspecto es prácticamente completa, ¿no? Entonces, de esos datos nosotros podemos extractar tanto un análisis, digamos, descriptivo, es decir, entender qué está pasando, es decir, qué ocurre ahora mismo en los mercados que a mí me interesa, ¿no? Como además a nivel predictivo, es decir, entender qué es lo que va a pasar. Es decir, adelantarnos, digamos, a la demanda a nivel de predicciones, a nivel de pautas, o incluso las herramientas nos permiten ir más allá, más un terreno más puramente de inteligencia artificial, con un análisis más prescriptivo, es decir, no solamente entender qué es lo que pasa, sino entender qué es lo que va a pasar y que las propias herramientas nos den un apoyo en qué es la decisión que deberíamos tomar. No tomarla por nosotros, sino ayudarnos a tomarla. Ayudarnos que puede ser, a ver, tanto a nivel que son tremendamente necesarios, tanto para lo que es la parte de entender qué es el mercado, es decir, de cómo llegar con mi mensaje, con mis productos y mis servicios a los mercados internacionales de una manera, como digo, más eficiente, como también la propia operativa. Es decir, en cuanto a, que quizá, como digo, es uno de los aspectos que también va a hacer un entorno más complejo. Entonces, el análisis, digamos, de datos operativos a nivel de cuellos de botella, riesgos, optimización de costes, a nivel de nuestras operaciones de comercio internacional, documentación, etcétera, el análisis, digamos, esos datos que nos permitan tanto entender qué está pasando en las operaciones para tomar las medidas preventivas y correctivas oportunas, el análisis, digamos, predictivo ante posibles problemas operativos o de riesgos, poder reaccionar, o incluso a nivel de prescripción, una automatización, digamos, de esas dinámicas operativas de gestión de operación internacional que van a tomar, si cabe, ya, como digo, ya eran antes de esta situación, quizá todavía va a tomar más trascendencia. Entonces, como resumen, ¿no? para si queréis dar paso a un poco a un turno de preguntas y un poco, pues bueno, comentar un poco esta situación y ver cualquier cuestión que les pueda surgir. El hecho de analizar información, evidentemente, no era nuevo, ¿no? Y analizarlo de forma continua en los mercados internacionales no es una garantía de éxito, pero ahora mismo, en el que estamos en un entorno que es más complejo, nos es más difícil entender lo que nos pasa delante, lo que ocurre a nuestro alrededor,
¿no? Es decir, nos exige una labor más de introspección de mercados, ¿no? Entender un poco qué está pasando, ¿no? Y cómo puedo yo interactuar. Quizá ahora los datos con más trascendencia, el análisis de información de valor por parte de las empresas, sea un elemento fundamental de cara a su desarrollo dentro del comercio internacional, y me atrevería casi a decir de su propia supervivencia como empresa, ¿no? La capacidad que tenemos de obtener datos tanto internos de nuestra propia empresa, facturación, datos financieros, datos de histórico de operaciones, etcétera, ¿no? Como a nivel externo, es decir, de datos externos, a nivel de información del mercado, de clientes, tendencias y un larguísimo, etcétera. Entonces, nuestra capacidad, digamos, de hacernos las preguntas adecuadas y de saber buscar la información, extraer los datos y transformar esos datos en información de valor, información, inteligencia de negocios para operar en los mercados internacionales, va a ser claramente crítica en el corto desde ya, ¿no? Va a ser un elemento. No sé si pasamos, por mi parte, si Javier, muy bien. Sí. Perfecto. Pues la verdad que ha estado muy interesante, porque sí, en efecto, vamos, por iniciar un poco el debate y demás, sí, el exceso de datos, el Big Data, ¿no? Que tenemos muchos datos, pero después hay esa siguiente parte, el Smart Data, analizarlos. ¿Qué más da que tengamos muchos datos si esos no los podemos asimilar y podemos llevar a la práctica en nuestras empresas, ¿no? Es un poco lo que llamamos infoxificación, ¿no? La intoxicación de los datos. Es decir, lo vimos además, bueno, lo padecimos aquí incluso en la propia Cámara, los primeros días de la pandemia, ¿no? El exceso de datos que teníamos y que era muy difícil trasladarlos a las empresas, a la opinión pública, y bueno, y aparte que un dato que era bueno ahora ya no era bueno, una información, mejor dicho, que era bueno ahora, dentro de media hora ya queda obsoleto. Es quizás una de las cosas que yo te quería plantear, ¿no? Con este nuevo como diríamos, ámbito internacional, donde en efecto es muy difícil marcar ninguna estrategia porque no sabemos qué va a pasar pues en el otoño, no sabemos si va a haber un rebrote, no sabemos si va a haber una vacuna y que esto al final finalice. Es difícil ahora mismo hacer predicciones, ¿no? Entonces, estos datos que vamos teniendo, estos datos que obtenemos por el Big Data y estos datos que después calificamos y de alguna forma colocamos a través de Smart Data, ¿cómo podemos analizarlo en este nuevo entorno? Nos has dicho alguna clave, pero bueno, me gustaría que profundizases. A ver, sí que muchas veces con el tema de los datos y sobre todo con el tema del Big Data, a veces confundimos la herramienta con el problema, ¿no? Realmente la cuestión o el objetivo clave es localizar una serie de información, un determinado volumen de información, que a nosotros nos permita interactuar al mercado. Cada esas preguntas, ¿no? Lo que tenemos que plantearnos es qué cuestiones... Yo desde luego empezaría por las cuestiones más críticas para mí, ¿no? Es decir, si por ejemplo para mí, evidentemente clientes, ¿no? El conocer bien cómo es mi mercado potencial, los diferentes mercados objetivo, ¿no? Dentro de los mercados internacionales, el conocerlos bien y sobre todo ver si ha habido algún tipo de cambio respecto a la situación anterior, ¿no? En su comportamiento. Es decir, ¿quién es ese cliente? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Si con clientes o consumidores sigue siendo el mismo? ¿Qué es lo que me demanda? ¿Me va a seguir demandando lo mismo que me estaba demandando? ¿No? ¿Cuándo? ¿Los tiempos se mantienen? La necesidad, digamos, de compra o de contratación se mantiene con los mismos escenarios a nivel temporal o hay un cambio, que es lo que, ¿no? Al final, y sobre todo el por qué, es decir, si me compra por lo mismo con los competidores, es un análisis, digamos, continuo de competidores, ¿no? Exactamente igual que a nivel de proveedores, nos marca, digamos, una serie de preguntas. Evidentemente, cada empresa tiene que ver un poco cuáles son las más críticas para ellas, ¿no? Es decir, en qué cambia.
Y ese volumen de datos te puede generar un volumen muy grande de datos, una gran velocidad, es decir, pues tenemos que interactuar prácticamente en tiempo real con el mercado, es decir, yo tengo que captar la información de lo que está pasando, de lo que quiere el mercado y automáticamente dar una respuesta. A ver, eso lo que me pone es en un escenario de análisis de datos más complejo a nivel técnico, pero no es necesariamente el objetivo, puede serlo o no. Lo bueno es que si nos encontramos en esos escenarios, digamos, a nivel de análisis de datos más complejos, tenemos herramientas a disposición para poder interactuar. Evidentemente, hay determinado tipo de cuestiones a nivel del entorno, ¿no? Más allá, en macroentorno me refiero, ¿no? A nivel político, a nivel de barreras, por ejemplo, ¿no? A nivel normativo, a nivel desarrollo económico, porque evidentemente nos va a motivar. O sea, estamos en un momento en el que hay una crisis económica delante, es decir, aferren sus velas porque evidentemente viene temporal. O sea, entonces, el análisis de lo que está pasando a nivel económico, que rodea nuestro entorno empresarial, pero de manera más externa, ¿no? Es básico. Sobre todo la evolución incluso de los países, ¿no? Porque, por ejemplo, a la hora de hacer cualquier tipo de operación fuera, nos va a determinar mucho cuál es la situación sanitaria la que tenga, en la que se encuentre, e incluso a nivel de las medidas políticas que interponga, a nivel de flujos de mercancías y de servicios y también de flujos de personas, porque ahora mismo lo estamos viviendo, vivimos todos viendo qué podemos hacer cada semana, ¿no? Entonces, evidentemente, nos va a mediatizar. Bueno, ¿nos afecta directamente exactamente directamente contra el negocio? No, pero nos va a afectar bastante. Ahora mismo el macroentorno nos es bastante... bueno, era importante igual, pero ahora mismo nos marca mucho lo que vamos a poder hacer. Y eso lo vivimos todos los días, ¿no? Muy bien, voy a trasladarte una pregunta sobre un hotel rural, es decir, vamos a bajar a la realidad, al día a día, a lo que nos pasa, a lo que pasa ahora mismo al mundo de la empresa, ¿no? En Asturias. Si nos pregunta si habría alguna solución de Big Data para un pequeño hotel rural, para conocer y entender el mercado y anticiparse, que eso es importante. Yo creo que es interesante lo que quiere la persona que pregunta, que concretamente es Carmen Cobo de Pomar, anticiparse los cambios en la demanda. Sí, pero tratamos, me alegra la pregunta porque normalmente siempre tendemos de ver estas cosas de Big Data, asociamos a gran empresa, ¿no? Y realmente las preguntas no tienen tamaño, es decir, todas las empresas, por pequeñas que sean, van a tener que responder a una serie de cuestiones que a ellos les afectan. No sé, una empresa de turismo rural, alguien que tenga pues un alquiler de bicicletas en la senda del Oso. Pues evidentemente necesita conocer, pues primero, si van a dejar cómo va a evolucionar el turismo, qué estructura va a tener ese turismo a nivel de países, a nivel, ¿no? Porque realmente lo que hacemos, más que salir a otros mercados, lo que hacemos es atraer público, ¿no? Turistas, ¿no? Una interacción inversa hacia nuestro establecimiento de ocio, de turismo rural. Entonces, evidentemente necesitas conocer, ver qué está pasando a tus clientes y si eso coincide con los que previsiblemente vas a tener ahora, ¿no? Y analizar cuáles son sus características, qué es lo que están buscando. O sea, realmente ahora mismo, pregunto, pongo esa pregunta evidentemente mejor que quien tiene el establecimiento, nadie mejor lo puede responder, ¿no? Pero quizá la primera derivada que igual yo me tomaría es si el perfil, digamos, de turista que viene a mi establecimiento, el que va a venir va a ser el mismo. Y si no, ¿en qué cambia? Y si pues es el mismo, ¿en qué circunstancias puede cambiar, ¿no? Y, a ver, análisis, digamos, otra variable que también se me ocurre fundamental, análisis reputacional, redes sociales, es decir, el análisis, digamos, de cuál es la percepción de mi negocio en las redes sociales, ¿no?
interactuación, digamos, en ese caso, análisis de sentimiento. Es decir, se pueden hacer muchas pequeñas soluciones con un montón de datos que a mí me permitan actuar. Pues, por ejemplo, caray, si yo, por ejemplo, detecto que hay un determinado tipo de nicho, ¿no? de perfil de posible cliente que tiene una serie de condicionantes, yo puedo ofrecer una oferta adaptada a esa situación, ¿no? Es decir, a veces no es el tamaño de empresa, es un poco el problema y la posible solución. Y las soluciones se adaptan. Yo, bueno, pues veía, por ejemplo, ahora en este proceso de estar de confinamiento, ¿no? Bueno, pues había pequeño comercio pues, para estar, sobre todo, buscando estar en contacto con el cliente. Pues sistemas de pedidos por WhatsApp. Bueno, son soluciones digamos, si quieren, de bajo nivel tecnológico, pero la medida es la efectividad. Es decir, ¿me mantiene cerca de mis clientes? ¿No? Es un poco la pregunta que tenemos que hacernos. Y eso es independiente de cualquier tipo de empresa, ¿eh? Desde la más pequeña a la más grande. Pero sí que es evidente, y lo veíamos un poco bueno, el análisis, un poco de los análisis de las estadísticas que veíamos de los datos del Instituto Nacional de Estadística, la brecha, digamos, en el análisis de datos en parte de las empresas pequeñas es menor. Es menor. Y más en los mercados internacionales, en los cuales la empresa exportadora, y sobre todo, si hablamos de empresa exportadora recurrente, es decir, que mantenga durante 4 años su actividad exportadora, no son datos muy grandes, y sobre todo no favorece a las empresas pequeñas. Es decir, normalmente gran peso de los flujos de exportación, de comercio internacional, están en manos de las principales empresas, ¿no? Entonces, el hecho de que las empresas pequeñas y las micropymes, o sea, voy al nivel empresa más pequeña que se les pueda ocurrir, el que estemos, digamos, pendientes de hacernos preguntas, analizar datos, evidentemente con las herramientas a las que nosotros podemos utilizar. Perdona, ahí yo creo que es la clave, Javier. ¿Cuáles son las herramientas que puede utilizar ese pequeño comercio? Herramientas tienes muchas. Es decir, a nivel de análisis de mercados, lo que es la información, el dato, más o menos procesado, la tendencia, sobre todo a nivel de gobiernos, a nivel de organismos, es de una apertura de documentos. Es decir, nosotros a través de las cámaras, a través de los organismos públicos, o sea, a nivel información que podemos obtener del mercado, es decir, pues, por ejemplo, el caso de turismo rural, análisis de datos estadísticos, sobre los que podemos empezar a trabajar para hacernos un dibujo de cómo es la estructura, tenemos un horizonte enorme, evidentemente en cada sector, ¿no? Pero ese dato, luego otra cuestión es cómo procesamos ese dato. El procesamiento de ese dato va a depender un poco de lo que quieras conseguir. O sea, básicamente, si el análisis es descriptivo, yo analizaré esos datos pues, de turismo, de un histórico, ¿no? De cómo va la evolución de entradas y salidas, gasto, por ejemplo, gasto medio por turista, cómo es la composición de la cesta de servicios y de productos que compra un turista. Eso, sobre todo en la zona en la que me estoy moviendo, lógicamente me va a dar unos elementos de juicio para entender un poco lo que está pasando. A partir de ahí yo puedo seguir evolucionando. Yo puedo generar, por ejemplo, una estimación de cuál van a ser las ventas, ¿no? Por ejemplo, la empresa que estábamos hablando, el ejemplo que ponía de la empresa de alquiler de bicicletas, por ejemplo, en la Senda del Oso, ¿no? A ver, su negocio va a ser el mismo, o sea, recibir gente que le alquile bicicletas, pero quizá tiene que hacer de manera diferente. Quizá igual, por la alerta sanitaria, pues no puede estar presente. Tiene que hacerlo con un sistema de QR, ¿no? Para sacar las bicicletas, ¿no? Para alquilarlas. Evidentemente eso me da un flujo de información. Yo obtengo una información y veo cuál es la situación y puedo hacer predicciones, clasificaciones, un poco cuáles son los perfiles. Quizá analizar datos de cuáles son los principales elementos
se estropeen de la bicicleta, pues me va a una variable de pues, cuál tengo que ser las variables de conseguir mantenimiento, etcétera, ¿no? Es decir, depende un poco del problema que te plantees. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Cuál es la pregunta? Es decir, ¿yo qué necesito saber? Yo en este caso, pues yo tengo un establecimiento que pues, está especializado en pesca fluvial, ¿no? Los principales clientes del alojamiento rural van por esa línea. Pues evidentemente el negocio de cómo evoluciona la pesca y si van a dejar pescadores moverse, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy variable, es muy variable. Me parece muy interesante, bueno, las dos conclusiones que ya vamos haciendo, el Big Data es más el Smart Data que el Big Data, y después que esto no solamente para las grandes empresas, sino que cualquier negocio, realmente, además las herramientas están ahora en Internet, las tenemos... Están abiertos. Sí, que es lo bueno, ¿no? Sí hay que tener una cosa, que es el tema de la credibilidad de los datos, que es una variable también importante. Claro. Que es, vamos a ver, nos estamos moviendo en un entorno en el que ahora mismo estamos en un universo de datos. Es decir, a veces lo difícil no es obtener datos. Lo importante es seleccionar el dato que a mí me sea útil. Y luego ya procesarlo de una determinada manera, pero sobre todo la obtención y la extracción de esos datos a mi empresa, ¿no? Luego tenemos por un lado que sí hay una universalidad, una globalización de la información, pero también hay un tema del filtro, es decir, asistimos pues desde las fake news ¿no? Entonces, claro, si estamos hablando de que es importante tomar decisiones inteligentes en función de información inteligente, de inteligencia de negocios, de Smart Data, en mayor o menor cantidad, o sea, si puede ser una solución de Big Data o no, o sea, no necesariamente, o sea, no es necesariamente un problema de volumen, sino de necesidad de un determinado número de variables de información a analizar. Pero luego también vemos información, todas las redes, información manifiestamente, ya no digo errónea, sino manifiestamente errónea, es decir, contrainteligencia. Con lo cual es muy importante que lo que nosotros metemos en nuestra máquina a nivel de datos para que salga inteligencia de negocios sea de calidad, ¿no? En términos de objetividad, en términos de relevancia. Por eso es muy importante la fuente. Por eso, pues, organismos públicos, es muy importante centrarnos en la confiabilidad del dato, ¿no? Porque si no, evidentemente, el resultado que nos salga va a ser una incógnita. ¿no? Sí, la fuente y quizá el país también, lo estamos viendo también, volviendo, bueno, a que estamos hablando, esto es un seminario como consecuencia del COVID, ¿no? Vemos, pues, por ejemplo, los datos de China, pues todo el mundo los pone en duda, ¿no? Y estamos hablando de datos oficiales. ¿Esto puede también pasar en el comercio internacional? Sí, no, de hecho pasa. De hecho, el contraste es absolutamente fundamental. De hecho, dentro, digamos, de los mercados internacionales, las empresas nos vamos haciendo una pequeña, como digo yo, caja de herramienta de fuentes de información que va cambiando en cada país, ¿no? Pues, pero en algunos casos, las fuentes públicas tienen un grado de confiabilidad mayor o menor y en función de eso, pues tienes que buscarte otras fuentes alternativas, ¿no? De hecho, la idea es que, por eso un poco decía lo de las preguntas, ¿no? El hecho de que las empresas se vayan planteando, ¿no? Desarrollando las preguntas que yo quiero, que a mí me interesa responderos, que son más útiles para interactuar, ¿no? En mayor o menor medida. Además, se planteen ir haciéndose un poco qué posibles fuentes puedo tener. Y ahí, dice, ¿por dónde empiezo? Evidentemente, ahí las instituciones tienen una labor muy importante. Las cámaras, como bien planteabas al inicio, una de sus funciones principales es el asesoramiento en temas de comercio internacional, los organismos de promoción exterior a nivel gubernamental. Es decir, el apoyo, digamos, de las empresas en ese proceso, tanto en la identificación de las cuestiones que pudieran afectar, sobre todo en los diferentes mercados, y luego incluso la localización física de fuentes que respondan a esa necesidad de información, es clave. Pero parte digamos, de una reflexión previa, ¿eh? Una reflexión previa. Pero esas herramientas ya existían y están a disposición de las empresas.
Ya, ya, ya. Bueno, que antes, hace muchísimos años, cuando no había internet, las tendencias, ¿no? De alguna forma. Ahora las Sí, tendencias claro, son datos. Claro, claro, claro. claro, Claro, claro. a ver, de hecho, es un poco lo que intentas entresacar, ¿no? Es decir, Sí. del dato, digamos, en bruto, tú sacar un producto de información que me sea útil. O sea, a mí el hecho de analizar pues, un histórico, digamos, de ventas o, por ejemplo, de incidencias a nivel operativo, a ver, lo que quiero obtener es adelantarme a otro posible problema y al final reaccionar mejor y que al final mi cliente me perciba mejor. Es decir, normalmente suele responder a soluciones concretas. Es decir, oye, si yo, por ejemplo, me encuentro que muchas veces tengo problemas pues, a nivel operativo, que encuentro cuellos de botella, pues un análisis de datos de todos los procesos y lo que me voy encontrando, me va a hacer una fotografía de ver un poco dónde tengo que apretar y dónde tengo que, que, que desarrollar, ¿no? Con las herramientas que sean oportunas, depende un poco de lo que esté buscando, ¿no? Pues así es. Y después, bueno, otro de los problemas que planteabas al principio, aunque no, bueno, y por ser una conclusión también que debemos de sacar, que planteabas al principio, aunque no es relacionado con el tema de Big Data y Smart Data, es un poco la reversión que están teniendo ahora los países a la expansión o globalización que estaban haciendo en Sí, cuanto a sus sí, industrias. sí, Lo estamos claro. viendo en Francia, ahora mismo, hoy por la mañana, con una noticia sobre que a Renault o a Citroën les dicen, oye, te ayudamos, pero cuidadito, fabrica aquí en mi país, ¿no? Bueno, no es una política nueva. De hecho, la administración Trump, una de las primeras cuestiones que trató era retrotraer traer todas las empresas que fabricaban fuera para fabricarlas en Estados Unidos. Evidentemente, pues bueno, deja el PIB, ¿no? Favorece el PIB norteamericano. Lo que pasa que, bueno, sí, a ver, es una política, pero a veces en la práctica no tiene tanto Ya, sentido. Al final los claro, números mandan, ¿no? Entonces, claro. que es un poco lo del tema del desplazamiento de China, ¿no? Como fábrica. O sea, no parece que ahora mismo vaya a variar. Sí que es verdad que es bastante probable que ante problemas de eventuales de abastecimientos de productos, ¿no? De materias primas, Estratégico. lleven, digamos, a determinado tipo de... Pero yo creo que cuestiones, digamos, o elementos estratégicos de la producción Ese los tema. traslades incluso a nivel local o a nivel, bueno, pues, entornos en los que te puedas manejar más fácil, ¿no? Porque claro, ahora uno de los problemas que nos enfrentamos, sobre todo en el mes de febrero, era el tema de abastecimiento de mercados. Es decir, Correcto. estábamos tirando a base de stocks. Entonces, claro, eso, bueno, evidentemente a muchas empresas le va a dar a plantearse un plan de contingencias para evitar posibles problemas, teniendo en cuenta la previsible potenciación de la crisis sanitaria, sobre todo a finales de año. Ya sin hablar de la vacuna, que ya estamos hablando de otras cuestiones, que ojalá, ¿no? Porque ya nos pone, digamos, uno de los elementos de más incertidumbre, sobre todo a nivel personal, pues nos aclara un poco el escenario. Lo que sí que está claro es que decía, la tendencia ya venía hacia a proteger más los mercados, ¿no? Es decir, más un soberanismo, más que un multilateralismo. Pero bueno, también hay que ver un poco la evolución que van a tener los organismos multilaterales en todo esto, sobre todo la Unión Europea, ¿eh? Yo creo que la Unión Europea tiene una diatriba en este momento histórica, sobre todo con el tema del Brexit, ¿no? Entonces, sí que nos va a poner en un escenario de más protección y sobre todo vamos a tener que estar más presentes a barreras, es decir, barreras comerciales, más barreras arancelarias. Bueno, digamos que va a ser un poquitín más complejo quizá, pero bueno, nada que no solucione una buena gestión operativa, ¿eh? Es decir, eso ya existía, o sea, no, entornos, digamos, más complejos a nivel de mercados o asimetría, digamos, en cuanto a mercados con más apertura comercial y mercados menos apertura, eso ya lo teníamos, ¿eh? Eso ya lo teníamos, con lo cual es un tema como todo de adaptación por parte de las empresas, que al final es un poco de lo que estamos hablando hoy. Pues Javier, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha estado muy bien tu exposición, desde luego, y después el diálogo que hemos mantenido, desde luego nos has dado unas perspectivas y a mí por lo menos, que aunque podías conocer un poco de, vamos a decir, de puntillas, pues que hemos profundizado y desde luego todo lo que más nos has dicho es muy interesante.
continuaremos mañana con nuestros Zoom y nuestros seminarios. Mañana tenemos algo diferente a las 11, es un cámara, pero que hacemos exclusivamente y en colaboración con la FAC para ayuntamientos. Hemos querido también a la administración, tanto al personal técnico como al componente institucional, bueno, pues hacer 2 seminarios con ellos, uno relacionado a cómo ayudar al turismo, que será mañana, y otro cómo ayudar al sector comercio. Creo que también es bueno que la administración, en este caso la administración local, bueno, pues de alguna forma mantenga experiencias con profesionales como es Javier en cuanto a cómo pueden apoyar desde la administración local a estos 2 sectores claves ahora mismo y en este momento que están padeciendo esta crisis de una manera pues dura. Mañana también tendremos otro seminario online, también dirigido al comercio minorista y cómo es crecer en este nuevo escenario. Tendremos a Manuel Amat, que también es un empresario con más de 30 años en diferentes experiencias en el mundo de las tiendas, colaborador también de la Cámara en otras ocasiones. Lo presentará Mónica Velasco de Oviedo Emprende, porque mañana este seminario lo hacemos online, lo hacemos en colaboración con Oviedo Emprende y con el Ayuntamiento de Oviedo. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado y que han participado y nada, nos veremos próximamente seguramente por la calle. Muchas gracias a todos, sobre todo a la Cámara por la invitación y a todos los participantes por su paciencia. Estamos en contacto. Perfecto. Venga, adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.